Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez tenemos un invitado muy especial. No necesita presentación, ustedes ya lo conocen. Un invitadazo, diría yo. Tenemos por primera vez a un académico. Tenemos aquí al doctor Alejandro Cermeño Guerra. ¿Cómo está, rector? Muy bien, muchas gracias. Actualmente es el Bienvenidos. rector de la universidad, por si no sabían. Gracias por aceptarnos la invitación. Sabemos que la agenda de ustedes es muy apretada. Tiene muchos compromisos en todo el estado, con los alumnos, con aquí en la ciudad. Tiene que estar moviéndose. Y se agradece que se haya tomado el tiempo para hablar con los alumnos. No, es un placer, como siempre. La verdad, comunicarme con una comunidad estudiantil por cualquier medio es fabuloso. Nosotros sabemos, nada más para la gente que no sabe por qué, doctor, ¿es por grado de estudio, de profesión, le dicen de cariño, o doctor en qué? Bueno, yo soy médico cirujano oftalmólogo, después hice una subespecialidad en retina médico-quirúrgica. Entonces yo trabajé 35 años de médico oftalmólogo hasta que entré ya a la rectoría. Todavía como director de la facultad tenía actividades como oftalmólogo. Sí. Órale, entonces llevaba a la par sí. la academia junto con sí, de con hecho, algo externo. Del consultorio, la actividad quirúrgica y todo eso la seguí llevando hasta que llegué a rectoría y ya no fue posible. No, pues no, ya la agenda se súper apretada. Bueno, no es por ventilar a las personas que le ayudan, pero nos platicaron, doctor, que usted fue de los mejores promedios de su generación, ni por presumir ni nada. Y sabemos que los que estudian medicina pueden escoger dónde les toca el servicio. Nos contaron que usted tenía una anécdota muy padre, que elige irse a uno de los lugares más lejanos de la capital dentro del estado. Sí, bueno, mira, eso de los primeros lugares no es cierto, porque yo te puedo decir que me fue bien, no reprobé ningún año, pero no, había unos estudiantes muy brillantes. Y sí, efectivamente, cuando se escoge la plaza, en lo particular no conocía absolutamente nada de la Huasteca. Un par de veces había pasado por valles cuando íbamos a Tampico a visitar una tía, pero yo no conocía absolutamente nada de la Huasteca. Y en el mapa, la más lejana de las plazas era San Martín Chalchicuautla, y fui a ver allá. Fui a dar allá y fue una época muy bonita de mi vida porque, te digo, primero no conocía la región y la gente amable y las patologías que alcancé a ver allá muy diferentes a lo que había visto yo aquí en la preparación como médico. Y cuéntenos, ¿cómo fue su estancia allá? ¿Fue agradable? ¿Fue algo que lo motivó? ¿O llegaban de que se pelearon y me machetearon a esta persona? Háblenle. Sí, bueno, había muchas cosas de ese tipo, por ejemplo, casos como el que platicas, de gente macheteada en un rancho que tenías que ir 4 horas o 3 horas a caballo a llevar allá el certificado, levantar el acta del certificado médico, etcétera. Pero bueno, eso es una actividad que normalmente se hacía en el servicio social en aquella época. Ahora ha cambiado mucho la enseñanza de la medicina por muchas circunstancias. En aquel tiempo, la verdad, no había, seguramente había casos de violencia, pero no estaban tan arraigados en la sociedad normalmente. Actualmente ya el mundo ha cambiado y la preparación en los estudiantes ha cambiado mucho. También el incremento en la matrícula en las áreas de la salud nos ha obligado con los años a reducir las horas de práctica hospitalaria. En aquel entonces el internado era muy agradable, la verdad mucha enseñanza, pero era pesado porque era lo que llamábamos guardias AB, un día sí y un día no, un día sí y un día no. Actualmente ya son un día sí, 2 no, un día sí, 2 no, entonces ha cambiado un poco, pero bueno, también eso implica que tenemos un número mayor de estudiantes, mucho más escuelas de preparación en médicos y que hemos tenido una limitante en los campos clínicos. Entonces, no ha habido un incremento grande en los campos clínicos en los últimos años, entonces pues el área de preparación de un estudiante de medicina pues se ha restringido un poco. Desde su perspectiva, y como lo ha mencionado, ha cambiado la formación para un médico. ¿Existe hoy en día una estrategia de su parte para mejorar las instalaciones o los programas de estudio para las personas que estudian algo en el área de la salud, no específicamente medicina? Sí, no, áreas de la salud, me gusta esa palabra, porque lo que te estoy hablando es medicina, pero lo mismo está sucediendo en enfermería, en estomatología, en psicología, todas las áreas de la salud. Pero el problema es que la preparación implica lo que nosotros conocemos como campos clínicos, y eso es una
dependencia que no depende de las universidades, es una institución de salud, por ejemplo, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, que son los que nos permiten utilizar esos campos clínicos para los estudiantes, no solamente de la Facultad de Medicina, sino de todos los estudiantes de medicina, claro, de las áreas de salud, no medicina, de las áreas de salud, no solamente de la universidad, sino de cualquier institución educativa que tenga preparación en áreas de salud. Surge la pregunta, ¿por qué decidió estudiar medicina? O sea, ¿fue parte de la prepa que se hacía como una, pues desde la prepa en el último año ibas decidiendo, fue general? Bueno, te voy a platicar. Sí. Nomás no se rían, nomás no se rían, pero mira, somos 3 hermanos, yo soy el más chico de los 3. Mi hermano mayor ya había salido de medicina, estaba por salir ya de pediatra. Mi siguiente hermano, el del medio, se fue de sacerdote. Y yo tenía 2 opciones cuando llegué a la preparatoria. En aquel entonces, terminando secundaria, a los 15 años, tenías que escoger entre irte a un tipo de preparatoria, un bachillerato de ciencias sociales y humanidades o de biología. Y esas eran las opciones. A los 15 años tenías que decidir qué ibas a estudiar. Si ibas para abogado, si ibas para contador o si ibas para químico. Tal. Tenías que decidirlo a los 15 años y yo tenía 2 ejemplos a seguir. Mi hermano mayor médico y el del medio sacerdote. Y la verdad, aunque sí me encanta el chisme, no se me antojaba mucho estar en el confesionario. Así que pues los alumnos que dicen, no, pues es que tenemos que elegir a los 18 que nos vamos a dedicar el resto de la vida, imagínense a los 15 en ese entonces. Es muy difícil, sí. Desde su visión, ¿cuál cree que sea la edad adecuada como para darse un rumbo? Vaya. Mira, te voy a explicar una cosa. Yo también tuve la oportunidad de participar en una institución de educación cuando ya había tenido preparatoria, pero se había suspendido por un tiempo por algunas causas y luego se rehabilitó la preparatoria en ese sistema educativo. Y a mí me tocó, ya como padre de familia, estudiar las opciones de preparatorias de 2 y de 3 años. Te lo voy a decir, académicamente no hay ninguna diferencia, ninguna. Es más, los resultados del examen de admisión de este año, la prepa de 2 años salió milésimas arriba de calificación que la de 3 años. Bueno, sin embargo, creo que la madurez ese año puede ayudar un poco al estudiante a tener una mejor decisión. Pero en cuestión académica están a la par. Qué buen dato ese de prepas de 2 a 3 años. ¿Y dónde estuvo en la prepa? Oficialmente, el certificado se llama Colegio México, pero era conocido como Apostólica. Y entonces, en aquel entonces era de sacerdotes, por eso mi hermano estaba ahí, yo me fui ahí porque era muy cómodo irse con el hermano mayor a agarrar el camión e irse a la Apostólica. Esa era la preparatoria en que estábamos, era una preparatoria chica, eran grupos pequeños. Conservo mucha amistad con prácticamente todos los que estuvimos ahí. Yo te puedo decir que fue una época muy agradable también. El Colegio México que estaba por la Alameda, ¿no? Esa era, vamos a decir, la sede, pero la Apostólica está donde ahorita está la famosa Apostólica, que allá por Vallejo hasta el de hombre y mujeres. En aquel entonces éramos puros hombres, sí. Como ya vimos, a usted le toca formarse aquí en la Autónoma, es orgullosamente de aquí de San Luis Potosí. Siempre autónoma por mi padre. Exactamente. Díganos, ¿cómo es que ha visto que cambia la Autónoma durante los años desde que usted era estudiante hasta hoy que le toca tener la responsabilidad de ser rector? Bueno, vaya, porque te voy a platicar. Tiene que ir evolucionando como su visión, ¿no? Claro, sí. Y te voy a platicar que hace muchos años, un médico psiquiatra mayor que yo, pero una gente muy, muy brillante en la psiquiatría, dio una plática a padres de familia. Yo en ese entonces tenía hijos en secundaria. Y dio una plática empezó la plática así, palabras más, palabras menos, diciendo, los jóvenes de hoy son irresponsables. Los jóvenes de hoy no respetan a los adultos. Los jóvenes de hoy consumen el trabajo de los adultos. De un listado enorme de cosas. Y todos los padres de familia dicen, ven, sí le entiende a lo que son los jóvenes de hoy. Y ya que terminó de decir todo el listado de problemas de los jóvenes de hoy, dijo, esto lo escribió Diodo 40 años antes de Cristo. O sea, la juventud es indiscutiblemente una época que va haciendo un cambio en la personalidad de los jóvenes. Entonces, ¿cómo es la juventud de hoy a cómo era la anterior? Bueno, yo te diría, simple y sencillamente
circunstancias de la vida han cambiado. Sí, las En mi condiciones época materiales. no había celulares, no había internet, no había computadoras, ahora las hay. Entonces el joven de hoy no puedes compararlo con el de hace 30 años que estábamos en la universidad o 40. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer como institución educativa es adaptar la enseñanza a las necesidades de los jóvenes de hoy. En aquel entonces, cuando yo estaba de estudiante, el que tomaba más apuntes más rápido y los estudiaba antes del examen, se los macheteaba, le iba bien. Hoy los jóvenes son mucho más visuales, y bueno, ustedes lo saben. Entonces, aprenden más con imágenes, con ejemplos, con trabajo en equipo, que en aquella época no se usaba. O sea, no podías hacer un trabajo en equipo porque no había esa concepción de hacer un trabajo en equipo. Ahora, un joven de hoy, primero tiene mucho más armas tecnológicas, pero más visuales. Aprenden más viendo las situaciones que leyéndote un libro de no sé cuántas páginas. Y yo creo que eso es importante, que la educación vaya cambiando en ese aspecto. No puedes preparar un abogado o un contador como lo preparábamos hace 40 años o como nos preparaban hace 40 años a los médicos, a lo que se prepara hoy. Simple y sencillamente, por ejemplo, la tecnología de cómo se hace una cirugía en el momento, sí. Tú puedes entrarte a una tecnología que prácticamente ves por dentro cómo se está haciendo la cirugía, y en aquellos entonces pues tenías que ir a un cadáver. Sin tomar en cuenta que hoy en día ya hay aparatos donde un doctor puede estar en otro lado del mundo y la cirugía se puede estar haciendo. Sí, claro, que en aquel entonces era impensable, ¿no? Impensable. Y te digo, nosotros teníamos que estudiar la anatomía en cadáveres, que bueno, pues no era así como ir al mercado a comprar un cadáver, pero eran pues, personas que habían sido... Era más de ir al Saucito, no tanto a... Sí, la verdad, y ahora la tecnología te hace aprender anatomía, histología y todo, pues en forma maravillosa. En aquel entonces tenías que estarte peleando con un microscopio y una laminilla a ver qué veías, y ahora pues una pantalla enorme con unas imágenes enormes de excelente calidad, porque cuando lograbas ver una proyección de aquellos entonces, pues, te imaginabas más o menos las cosas. Hoy la calidad de las proyecciones es mucho mejor, y es más fácil para el estudiante aprender viendo eso que haciendo cola para asomarte 3 minutos a un microscopio. Oiga, doctor, y me surge la pregunta con lo que dice que desde los 15 años ya estaba encaminado hacia la carrera que estudió. Si no hubiera estudiado medicina, ¿qué le hubiera gustado estudiar o qué cree que estaría haciendo ahorita? Leyes. Yo ya conociendo lo que conozco con la vida profesional y todo, si yo no hubiera tenido una guía para irme a medicina, creo que me hubiera encantado estudiar leyes, porque pienso que es una profesión realmente de mucho servicio, y que tienes que tener una capacidad de análisis importante. No sé si hubiera podido estudiar, pero me hubiera gustado. Se da esa. Y viendo que decía que de la biblioteca de las universidades, pues en ese entonces nada más era, cuando usted fue alumno, nada más era ir a la biblioteca, buscar lo que tenías que buscar en los libros y tomar nota. No tenías la facilidad del teléfono como lo tenemos ahorita, de que prácticamente en un instante, y antes era en lo más mínimo, ir a la biblioteca, dar con el libro que necesitas y luego con el autor que sea específico. En cuestión de la autónoma, ¿cómo podrían actualizarse o considera que están actualizadas las bibliotecas de las facultades o adaptarse a esa cuestión a las tecnologías actuales? Bueno, te voy a poner una analogía. Por ejemplo, cuando nosotros nos daban un artículo, algún maestro nos decía, a ver, quiero que lean este artículo de, no sé, el Journal, no sé qué, de el New England, sobre tal tema. Primero tomabas apuntes de ver qué es cómo se llamaba el artículo. Luego ibas a la biblioteca. La biblioteca mandaba pedir un resumen que era como unas 8 o 10 líneas sobre lo que venía el artículo, y después de más o menos unos 5 o 6 días te hablaban que ya estaba tu resumen del artículo. Entonces ya ibas, lo leías y decías, sí lo quiero. Entonces más o menos unos
20 días después te llegaba la fotocopia del artículo. Ahora tú en tu celular, con tu clave de estudiante universitario, puedes consultar bibliotecas de prácticamente cualquier parte del mundo. En aquella época, cuando yo era estudiante, por ejemplo, un libro de anatomía, te lo pedías al que iba en cuarto año porque eran carísimos. Entonces te lo prestaban y ya pues, lo estudiabas todo ese año y se lo pasabas al que venía atrás porque eran muy caros. Actualmente, la verdad, es muy accesible por la computación, por las redes sociales, por todo, tener un libro actualizado. Y ya no te pido el de hace 4 años, quiero el de hoy. Porque te digo, en aquel entonces, por ejemplo, estabas de veras viendo que tu compañero que iba en cuarto año te prestaba el libro a ti que ibas en primero. Entonces, pues, no era un conocimiento tan actualizado. El día de hoy, si mañana sale una nueva edición del texto que tú quieres, en ese momento lo tienes en tu contacto, en tu computadora, en tu celular. Entonces, sí, se ha cambiado mucho, perdón. Sí. Aparte, como dato, por si no sabían, ustedes que nos están viendo, estudiantes, pues la universidad está suscrito a varias revistas y ahí en el sistema de bibliotecas pueden acceder con su clave y entrar y consultar un montón de artículos y un montón de libros que llevan de materias ahí básicas como tal. Y también esto tiene un riesgo. Más o menos, un dato, yo te diría que bastante oficial, es que sobre un tema X, en el mundo se escriben aproximadamente 60 artículos al día. Tú estás hablando aquí de, no sé, de derechos humanos. En Japón están también hoy escribiendo un artículo, en China, en Australia, donde quieras. Entonces, más o menos sobre ese tema, son 60 artículos al día que publicar. Si tú dices, voy a consultar los últimos 3 meses sobre el tema fulano, bueno, te voy a poner un ejemplo que nos ponían a nosotros, beneficios en la salud de la marihuana. Ahorita lo escribes y te salen 5,000 artículos, no los vas a leer. Entonces tienes que saber seleccionar cuáles son realmente importantes, cuáles son bien fundamentados, y a lo mejor terminas leyendo 5 artículos. Pero esto es parte de la enseñanza que tiene que tener un estudiante, saber discernir la información, porque no todo lo que está publicado es real y no todo lo que está publicado está hecho con una base científica de investigación. Retomando todo lo que estábamos platicando, cuando le toca a usted entrar a la rectoría, ese rector, es en el año 2020. Así es. Le toca un suceso histórico mundialmente, que es la pandemia. Claro. Alguien que pertenece al sector salud, ¿cómo fue entrar a rectoría? Y prácticamente, pues no sé, creo que las elecciones fueron en... Mi primera acción como rector fue cerrar las clases. Esa es la primera acción como rector. Lo que tuve que hacer como primera decisión de rector es decir, ya no hay clases presenciales. Yo fui electo a principios de abril, tomé posesión el último de abril para entrar en funciones el 1 de mayo. Si ustedes recuerdan, en marzo había empezado la pandemia y yo fui electo ya con cubrebocas. Y cuando tomé posesión un mes después, fue aquí abajo en el aula de consejo y éramos un representante de alumnos, uno de maestros, el señor rector en ese entonces, el secretario general, y un servidor y mi esposa fueron los únicos que pudimos entrar, si acaso un par de invitados más. O sea, en un aula para 200 gentes habíamos 8 o 10. Entonces, mi primera acción como rector es cerrar las clases presenciales. Dificilísimo. Al mes y medio tengo necesidad de hacer un examen de admisión para aquel entonces, no sé la cifra, pero 11,000, 12,000 personas. Cuando estabas acostumbrado a tener a todos de tal hora a tal hora y en la tarde de tal hora a tal hora, todo mundo ahí en unas aulas, y de repente te das cuenta que no puedes hacerlo. Entonces fue cuando se decidió hacerlo en 4 días, un día X facultades, otro día otras facultades, etc. Pero pues es una decisión muy rara. Ahora, sí, yo era una persona del sector salud, tenía ciertos conocimientos sobre algunas enfermedades respiratorias como esta, sin embargo, era una situación desconocida en el mundo. Entonces, cuando a mí me decían, ¿cómo vas a hacer el examen de admisión? Le dije, mira, pues no sé, todavía estamos pensando. Yo le dije a alguien, le dije, si tú sabes de algún rector
que haya hecho un examen para 12,000 personas en pandemia, dime cómo, claro, ponme en contacto. Pásame el dato también. Pásame el tip, ¿verdad? Porque pues, Sí. era una cosa inédita, absolutamente. Y también cómo fue el primer año que le toca de la gestión en ese ciclo escolar, porque bueno, nosotros tuvimos el privilegio de estudiar en una escuela privada, donde a lo mejor resulta más fácil comprar un aparato, ya tienes una compu, un teléfono donde conectarte a las clases presenciales, pero en una de las maravillas que es la autónoma, del funcionamiento de la autónoma, es que congenias con personas de todo tipo. Te tocaba, ¿cómo fue en ese aspecto el tener que regresar a clases ¿Híbridas o...? No, a clases en línea? ¿Cómo fue eso de clases en línea? Porque pues hay personas en la autónoma, primero, que no radican en la capital, que les es difícil tener un teléfono, una compu. Ese reto, ¿cómo fue solventarlo? Yo te voy a decir que pensaríamos que estamos en un tercer mundo y que efectivamente la gente que está en una comunidad en Tanlajas o en mismo San Martín o en Tamazunchale pudiera tener una gran dificultad para conectarse porque no tienen computadora, no tienen un buen internet, etc. Sí hubo una gran dificultad y los maestros no teníamos la capacidad de saber enseñar en línea, porque no es lo mismo decir, voy a dar una clase, la grabo y que la veas. No es así, o sea, no hay esa interacción con el alumno. Y yo estaba un poco decepcionado de cómo iba a ser la enseñanza, y mi hermano el sacerdote, que en ese entonces vivía en Italia, yo alguna vez conecté con él, le dije, oye, no, hombre, pues es que aquí es un problema de la conectividad. Y dijo, no, acá también, primer mundo, dijo, también hay muchas comunidades que como se tuvieron que ir de las universidades, pues no se pueden conectar bien a una clase. Entonces sí fue muy complejo, y te digo que lo más complejo, creo, más que el alumno, que él se adapta más fácil, a veces no tienes del recurso, ese es otro cantar, pero de que sepan adaptarse es más fácil. Yo creo que lo más problemático fue hacer entender al maestro que la enseñanza en línea es muy diferente. Porque, claro, exactamente. Porque cambia el panorama totalmente. Sí, yo creo que me pongo, que me graben y que me vean. No, porque no estás dando una clase presencial. En una clase presencial un alumno por ahí le alza la mano y te dice, oiga, no le entendí esto, se lo repites. Acá no hay esa comunicación. A lo mejor yo sentí que expliqué perfecto y la gente que estuvo viéndome a las 4 horas después no le entendió lo que yo expliqué. Y aparte de la barrera física de no estar en un lugar presencial para poner una mejor atención. Claro. Que ya te distrajiste en tu casa, que te están hablando, o que no tener la formalidad, no, pues acostado, o prácticamente estás en el teléfono y ya te fuiste a otro lado. Sí, claro. Sí, fue muy difícil. Yo admiro mucho la resiliencia de las generaciones que pasaron esto. Ahora estamos egresando 5 años después o 4 años después a los que entraron en estas generaciones, pero estamos también recibiendo a los que hicieron esa preparatoria en línea. Para nosotros fue muy dramático en el año 23, que ya habían pasado los 2 años de la primera pandemia, en el año 23, que ver cómo bajó el promedio de calificaciones de ingreso. Ahora no tengo que recuperado, pero ha sido ligeramente mejor, porque ya los que entraron este año ya llevaron una preparatoria mucho más ortodoxa. No tengo si mejor o no, pero más ortodoxa al menos. Sí, sin una pandemia en medio que también pues... Y a lo mejor académicamente no fue tanto la afectación. Yo siento que la afectación fue más en la forma de sociológica, en la forma de comunicarte. Prácticamente en la prepa es donde haces pues los lazos personales más fuertes, personas con las que te llevas el resto de tu vida. Inicias ahora sí esa separación de tu propio criterio y lo estás viviendo junto con los demás, 30 personas, 40 que están en tu mismo salón. Y si tuviste toda la prepa en la pandemia, pues... Claro, y todos hemos estado en una reunión Zoom y ahí ves 50 gentes que están conectados, pero no es lo mismo a estar aquí al lado y decir, préstame el lápiz, te presto el borrador y salimos a echarnos la torta juntos. No es igual. Y como tú dices, es una época de maduración, no tanto en lo que aprendes académicamente, que por supuesto es importante, pero las relaciones interpersonales. Y eso, o sea, es una repercusión para todo el resto de tu vida. En lo académico puedes sobrevivir, pero sinceramente en la parte emocional es algo
que todavía va a tardar un tiempo en recuperarnos. Sí. A mí una duda que me surge y que varias personas me han comentado y que me gustaría que usted la respondiera, porque ¿quién mejor para responderlo que el rector? Díganos, ¿cuál es la importancia de la autonomía en la universidad? Muy buena pregunta, y te voy a decir que cuando no hay autonomía, tú tienes una autoridad que te dice, a ver, este es el libro de texto de matemáticas y no te puedes salir de ahí. En cambio, si tú eres un profesor en una institución autónoma, puedes consultar 5 o 6 teorías de enseñanza de matemáticas, enseñar con 2 o 3 diferentes y tomar la decisión que el alumno vea opciones. Eso es parte de la autonomía académica. La otra autonomía es la autonomía de gestión, porque nosotros como una institución autónoma tienes decisiones que puedes tomar sin afectar a nadie. O sea, simple y sencillamente el decidir, por ejemplo, si las clases son de 7 de la mañana a 6 de la tarde o de 9 de la noche a 11 de la noche, es una decisión que tú puedes tomar según las necesidades de tu comunidad. La autonomía en ese tipo de gestión también tiene importancia. Una cosa es la académica, en donde tú como profesor tienes libertad de dar tu opinión. Yo como alumno puedo no estar de acuerdo. Eso es una fabulosa oportunidad en la autonomía, el discernir, porque el día que yo sea director de una escuela y que todos tengan que pensar como yo, todos los maestros van a pasar conmigo a decirles, a ver, vamos a enseñar así, 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 pues bueno, el alumno va a salir... tal cual el molde que le pusieron. Sí, exactamente. Y en cambio aquí, lo que tú comentabas, la universidad es una gran oportunidad de tener gentes de un estrato socioeconómico diferente, de una cultura diferente. En este examen de admisión hubo, no me creo la cifra exacta, pero cercano a 1.300 aspirantes a la universidad que no son de San Luis. De esos 225 San Luis Estado son de Estados Unidos y muchos eran, no, del Estado fueron 14,000 o 13,000, pero 1,000 y tantos que no fueron del Estado, que vienen de otros lugares de México, de otros lugares del mundo, tuvimos de Australia, de Colombia, de Argentina, de Brasil, 200 y tantos, 220 y tantos de Estados Unidos. Entonces, estás sentado tú en tu aula con un compañero que a lo mejor viene del sureste, otro que viene del noreste y otro que viene de Colombia, sí, y que piensan diferente, lo cual es engrandecedor te va a engrandecer tu criterio cuando termines. Y ahorita que estábamos hablando de que el número de estudiantes está creciendo y todo eso, con esta nueva ola de que están haciendo todo democrático y que todo sea por voto, ¿cree que algún día se pueda elegir o es viable que los alumnos puedan elegir al rector? ¿Es próximo, es lejano, no es viable? Bueno, viable sí es, pero te voy a decir un punto de vista. Una institución como una universidad es una institución que trasciende a las personas. Yo el día de mañana ya no soy rector, va a venir otro, pero tú como estudiante, y a lo mejor yo como maestro voy a dedicarle 30 años a mi vida profesional aquí, y tú como alumno vas a estar 4, 5 años y te vas. Entonces, la opinión tuya es importante como alumno, mas sin embargo, para la visión a largo plazo de una institución, esta tiene 102 años, entonces el alumno que estuvo aquí hace 30 años, pues no tiene una idea de qué es lo que está necesitando la institución en este momento. Y tú en este momento como estudiante puedes tener una opinión de decir, bueno, nosotros queremos tal cosa, pero tú te vas mañana. Y el maestro va a continuar aquí, va a continuar enseñando y la institución va a trascender a las personas. Eso creo que es importante entenderlo. Y nosotros, por ejemplo, el Consejo Directivo Universitario está compuesto por terceras partes, una tercera parte de alumnos, una tercera parte de maestros y una tercera parte de funcionarios, directores en este caso. Entonces, la voz del estudiante está representada por el consejero alumno y el consejero alumno está electo por la comunidad de esa facultad o de esa institución. Y también veíamos un patrón que había anteriormente que era el rector y tenía su secretario y el secretario era por así decirlo, quien sucedía. Entonces usted rompe, como por así decirlo, con ese patrón,
¿Cómo fue llegar de director a ser rector? Esa parte, no sé, mediación, hubo complicaciones, fue un proceso totalmente tranquilo. Mediación no, fue un proceso poco común, poco ortodoxo, porque nosotros cuando estás viendo como director algunas circunstancias que tú consideras que se deben de cambiar, yo te puedo decir, por ejemplo, una de las cosas que veo que es importante cambiar, te voy a poner un ejemplo fuera de la Universidad de San Luis. La UNAM tuvo 4 o 5 rectores médicos continuos. Entonces tú dices, hoy son gente muy capaz. Sí, no es cierto, el doctor Lomelí. Sí, pero la verdad, cuando tienes una institución como la UNAM con una visión de médicos en la cabeza por décadas, no es que olvides las ciencias sociales o que olvides las ciencias duras, pero yo creo que es importante que esté dando un giro permanente el liderazgo de una institución para dar oportunidad a la aceptación de voces diferentes. Entonces creo que esto fue lo que más me costó. No es un asunto de grupos ni de nada. Yo afortunadamente no pertenezco a ningún grupo universitario, ni nunca he pertenecido a ningún grupo universitario. Entonces sí fui consejero de medicina, después fui secretario de medicina, posteriormente fui director de medicina, pero yo llego con una idea de universitario, no de un grupo político que diga, a ver, vamos a hacer esto, porque yo por eso te digo, no hubo negociación. Cuando a mí un grupo cuando ya estábamos previos a la elección, un grupo se me acercó y me dijo, oiga, nosotros te apoyamos, pero ¿qué le ofreces acá? Nada. ¿Qué quieres? ¿Que lo ponga de secretario? No, yo voy a escoger a las personas que yo considero que sean las ideales para el proyecto. Me puedo equivocar, indiscutiblemente, claro, pero eso de decir, ay, no, pues es que ya votó por mí este grupo y ahora le tengo que dar tal poder y todo. No, yo creo que eso fue lo que rompió esa hegemonía y creo que al final de cuentas es bueno. Dentro de unos años vendrá la elección nuevamente de rector y yo creo que la comunidad universitaria debe entender que la gente que considere que su proyecto es viable tiene todo el derecho de participar. ¿Qué le ofrezco? Un apretón de manos y un abrazo sincero. Sí, sí. Un buen amigo. Un buen amigo. Y acá tenía una duda que me venía platicando. Tenemos una duda porque hace poco subimos un clip a las redes sociales sobre cómo ve o qué tan viable ve la posibilidad de la creación de un comedor para los alumnos subsidiado por el gobierno o de alguna forma que pueda dar como ayuda que no sean las becas estudiantiles. Yo tengo una propuesta ya metida en la Secretaría de Educación Pública Federal con un plano y con todo, para una región que creo que es fundamental en el estado, que es Tamazunchale, la Huasteca Sur. La Huasteca Sur tiene una comunidad estudiantil muy diversa porque viene gente de comunidades de Tamazunchale, de toda la Huasteca Sur, de la Huasteca Norte de Hidalgo y de la Huasteca Este de Veracruz. Entonces, ese grupo, el 80% viene de pueblos originarios. Y ahí dejan de estudiar por una sola causa. No se les cobra nada, son becados los pueblos originarios, igual que las madres solteras y las personas discapacitadas. Entonces, ese no es el problema. El problema es que esa gente vive en una comunidad a 20 minutos de Tamazunchale, tiene que tomar una camionetita que le cuesta 20 pesos o 30 pesos, llega, tiene que traer 10 pesos para la torta y luego en la tarde volver a tomar su camionetita para irse a comunidad, y eso son 60, 70 pesos diarios que no los tienen. Llega a ser inviable. Sí, claro. Que no los tienen. Entonces, esa petición que hice a la Secretaría de Educación Pública va encaminado a tener una estancia universitaria no nomás comedor, sino que llegues el lunes, te instales, tengas ahí tu baño, tu regadera, tu comedor, desayuno, comida y cena, y que el viernes o el sábado temprano te regreses a tu rancho. Entonces ibas a pagar un viaje de venida y uno de ida, pero a la semana. Y dividido, ya está el plano, dividido en hombres y mujeres, con la idea de iniciar esas estancias universitarias. Y los presidentes municipales ya están informados que si esto se hace, por ejemplo, si de tu municipio vienen 5 alumnos a Tamazunchale, pues vas a tener que pagar el mantenimiento. No es negocio, no te vamos a cobrar para ganar dinero. Simple y sencillamente te vamos a decir, bueno, si nos cuesta alimentarlo, por decir 4,000 pesos al mes, págalos.
Y esa es la idea. Comedores universitarios como tal, no creo que se pueda. Hoy en día no es viable. No, porque tendría que ser subsidiados por gobierno, nuestra capacidad no nos permitiría hacerlo. Hablando sobre ese tema, en las últimas semanas se ha sonado mucho acerca de un adeudo y han habido distintas opiniones, tanto de usted como de personas del Estado. Y la duda que le surge a la comunidad estudiantil es: ¿qué podría llegar a pasar si esta deuda no llega a cumplirse o a pagarse? ¿Qué podría llegar a pasar con la universidad? Sinceramente espero que no pase. Sí, claro. Yo espero que no pase. Espero que en estas próximas semanas el gobierno del Estado, que ya reconoció la deuda, haga un planteamiento para pagarla de aquí a noviembre, que es nuestra fecha límite, para poder cubrir las necesidades. Hay dos cosas que pueden pasar en la comunidad universitaria. Una de ellas, importante para el trabajador universitario: si ya no te voy a poder pagar las quincenas, el aguinaldo, eso va a afectar a muchas familias y al trabajador universitario, pero eso va a afectar más, mucho más, a los 33,000 estudiantes que van a tenerse que quedar sin clase y que a lo mejor tú tenías contemplado titularte este fin de año y no vas a poder hacerlo porque no va a haber clases, va a estar cerrado. Yo espero sinceramente que eso no pase. Ese es uno de los mensajes que le hemos dado a las autoridades estatales. Sinceramente no es mi objetivo, o sea, a nadie le conviene tener una bandera de huelga aquí en el edificio central, porque no es el edificio central de la universidad. La universidad está en Valles, Tamazunchale, Río Verde, Salinas, Matehuala, Soledad. Entonces sería una afectación en todo el estado y a muchas gentes, porque afectas trabajadores, maestros, investigadores, pero un grupo grande de alumnos. Y si tú eres de esas familias que con gran esfuerzo has mantenido a tu hijo para que pueda estar en una casa de asistencia y estar estudiando para que tú ya estés esperando que se titule y luego te salgo con que fíjese que se canceló las clases porque no hay personal y se va a perder el semestre, yo creo que es algo que no podemos permitirnos. Y ese ha sido mi mensaje con las autoridades estatales. No es pleito, no es medir fuerzas, yo espero que no se tenga que hacer eso, simple y sencillamente que entiendan que no estamos pidiendo ningún recurso extra, porque también se rumoró que estábamos pidiendo una ampliación. No es cierto, nosotros estamos pidiendo que se cumpla un convenio de colaboración Federación-Estado firmado en enero de este año y que el gobierno del Estado se compromete a dar una cantidad de dinero a la universidad. Con eso nosotros saldríamos perfectamente bien. O sea, si no se cumple eso, sí vamos a estar en problemas, pero creo que se manejó a tiempo. Desde agosto hemos empezado con estas pláticas y yo creo que tienen oportunidad de ellos de saldar esta deuda. ¿Actualmente existe un acuerdo? Actualmente no. Hemos tenido 2 reuniones con el secretario general de gobierno, una de ellas con el subsecretario de finanzas, y bueno, al principio no reconocían la deuda, al final la reconocieron. Entonces yo espero, porque quedó el señor secretario de darnos una cita para estos próximos días. Yo pensaba que todavía ayer le pregunté a mi secretario general, no ha sido citado. Yo espero que la próxima semana nos inviten a sentarnos y ya llegar a una solución. Ya nada más para ir cerrando, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. Yo siempre he tenido una duda, últimamente que estoy muy inmerso en estas cosas. En la universidad, ¿cómo se maneja el recurso en la cuestión de, supongamos que es un estado X y tiene cantidad de municipios, en este caso las facultades con los directores, se maneja como que es el estado y le reparte a los municipios y cada municipio decide, o sea, es de que de rector se pasa a las facultades o se maneja como de una forma central? No, mira, los gastos, yo no lo entiendo mucho a la administración, pero lo que le llaman capítulo 1000 son los gastos innegables que tienes que hacer. El pagar maestros, el seguro social, el ISSSTE, según lo que corresponda, eso lo tienes que hacer y eso lo hace la administración central. Tú como director de una facultad recibes un presupuesto en donde tú ya no te vas a preocupar por pagar secretarias ni nada. Ese es siempre sencillamente para que tengas para tus necesidades de toners, de reponer una computadora que se dañó, ese tipo de cosas. Tienes un presupuesto y ese presupuesto está
otorgado a finales de año lo que se llama Programa Operativo Anual, que pronto lo estamos haciendo, finales de octubre, principios de noviembre, que se llama PUA. Programa Operativo Anual es decirte, facultad fulana, tienes 800,000 pesos al año para eso. Entonces, ahí vas a comprar el papel de escritorio, toners, cosas de ese tipo. Y todo lo demás que son sueldos, la luz, el agua, todo eso es administración central. Ok. Y bueno, ya para ir terminando, usted fue director de la Facultad de Medicina, ha sido rector, oftalmólogo. ¿Qué le falta a un profesor consejero? Usted como una persona que pues ha tenido bastantes cargos importantes, ¿qué le puede hacer falta al rector o alguna meta que pueda llegar a tener? Algo que tenga, que le haga falta vivir a futuro, algo que le hace falta. Bueno, te voy a decir, yo tengo mi plan. Yo tengo mi plan terminando la rectoría. Si Dios me presta vida, será dentro de 3 años, si las circunstancias lo permiten. Yo tengo un plan perfectamente bien al siguiente día de dejar de ser rector. Ser abuelo. ¿Sí? ¿Ser abuelo? Ahorita tengo ya un par de nietos y los disfruto muy poco. Tengo una biblioteca que tengo actualmente fácilmente unos 25, 30 libros que no he podido leer. Entonces, sí, y también quisiera, no soy una gente que pueda viajar por todo el mundo, pero sí quisiera irme un fin de semana a San Miguel de Allende con mi esposa. Entonces, yo quiero disfrutar a mi familia, eso es lo que espero lograr. Okay. No, pues, y última, nada más siempre tiene la duda, a ver, el rector, un lugar favorito donde coma, no sé, unos tacos, un restaurante, aquí en San Luis Potosí. Te puedo decir nombres. Sí, claro, adelante. Bueno, si me dices, mi esposa y yo salimos, no tengo que todos los días, pero cada quincena o alguna cosa así a comer a algún lado. Si vamos a cenar, unos taquitos de la fragua me parecen excelentes. Y si vamos a cenar una situación un poquito más formal, normalmente vamos ella y yo, no más gente, pero si vamos a una situación un poquitito más formal, así que traigamos ganas de una plática y todo, nos vamos a la Gran Vía. Y si me permiten decirles, económicamente no hay diferencia entre ir a la fragua y a la Gran Vía, porque yo no tomo. Entonces, pues sí, la verdad no cambia en pedir 3 tacos de pastor a pedir un platito café. Por último, una petición que yo tengo. ¿Qué consejo le daría a un alumno que acaba de entrar a la universidad? O sea, ¿qué consejo se lo daría así? Bueno, yo te diría que recuerden esos alumnos que acaban de entrar, que para que ellos estén en ese lugar, 6 de sus compañeros de primaria no pudieron estar ahí, por 1000 circunstancias. No pudieron terminar la primaria, la secundaria, la prepa, por problemas económicos, tuvieron que trabajar, Entonces, que aprovechen esa posibilidad. La universidad es un igualador social, como lo comentabas. Esa gente que viene del ejido más pobre, bueno, lo vimos en el examen de admisión, uno de los mejores lugares viene una comunidad de la Huasteca, de los mejores lugares de admisión. Entonces, ahí te vas a encontrar gente de todos los niveles y es un igualador social. Cuando tú sales de una licenciatura, recibes el mismo título si vives en Las Lomas, si vives en el Club Campestre o si vives en el ejido fulano de tal. Y las oportunidades de vida ahí se igualan. Ahí te pongo en el mismo nivel para que competitivamente tengas las mismas oportunidades. No, pues bueno, cerrando nada más con esta, ahorita me acordé de una anécdota que me contó un ingeniero que decía, fue la persona más grande de mi generación, el de Derecho. Y yo estaba platicando con él y le decía, no, pues Inge, pues es que usted ya le puede dar calma aquí, y si pasa o no, pues ya tiene su vida hecha. Y me dijo lo mismo, no, yo tengo más responsabilidad todavía para aplicarme, porque yo le estoy quitando el lugar a alguno de ustedes. Así es, así es. Mira, yo te lo diría, eso es una de las cosas que tenemos ahora en estudio, muy serio. Tienes derecho a repetir. Tu primer año, segundo, tercero, lo reprobaste por lo que sea. ¿Tienes derecho a repetir? Yo digo, bueno, en algunas circunstancias indiscutiblemente sí. ¿Cuántas veces? Porque tú dices, no, bueno, yo llevé un tercer año y no me gustó, me salí, luego volví a entrar y luego pues, iba a reprobar 2, mejor me di de baja y luego vuelvo a entrar y no sé qué. Y tú dices, bueno, estatutariamente tienes ese derecho. Legalmente no estás impidiendo que un muchacho
no tenga la oportunidad de estudiar. Digo, eso es un debate que tenemos actualmente y que estamos realmente analizándolo. Yo creo que cualquiera de nosotros pudo tener una circunstancia de salud, económica, lo que tú quieras, un cambio de vida, tus papás que te mantenían se fueron a vivir a Chiapas y tienes que irte para allá. Esas condiciones es entendible que tengas que dejar de estudiar por alguna causa, pero que lo hagas 5 veces en tu vida profesional, y espérame, o gente que tiene en una carrera de 5 años que tiene 9 años ahí. Entonces tú dices, bueno, esos son los fósiles, pero eso ¿no le estás quitando el lugar a alguien? Eso es una gran duda y en eso estamos trabajando. No, pues estaría excelente dejarlo para otro episodio que se logre, ojalá les guste. Y muchas gracias, vuelvo a insistir, doctor. Invitadazo especial, el primer académico que tenemos. Chao, muchas gracias. Ahí comenten qué le podemos preguntar en la próxima. Muchas gracias a todos.